31 cosas escalofriantes de la conquista de los incas. Todo comenzó cuando 3 españoles afincados en Panamá, los rudos Francisco Pizarro y Diego de Almagro, más el cura Hernando de Luque, que era el que tenía dinero, acordaron emprender la conquista de un rico territorio del sur, del que se decía que el oro y la plata estaban en todas partes. Era el imperio de los incas, ciertamente muy rico y el más grande en tamaño de la América prehispánica. Los españoles sumaban solo cientos, pero igual que había ocurrido en México, salieron con las etnias que eran tiranizadas por el pueblo indígena dominante y conquistaron el imperio inca, cuyo epicentro estaba en el Perú. Se apoyaron en caballos, perros, arcabuques y artillería de cañones, armas y animales que los incas nunca habían visto, y frente a los que quedaban paralizados antes de huir en desbandada. Vamos a repasar en este video la conquista de los incas y del Perú por los españoles, un periodo de la historia lleno de crueldades, actos heroicos y codicia, que terminó instaurando el poder de la corona de España por casi 300 años en América del Sur. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los incas tenían un exitoso imperio antes de la conquista. El imperio inca vivía su época de esplendor cuando llegaron los españoles, y uno de sus secretos fue una ingeniería social milimétrica, en la que cada quien tenía predefinido su destino al nacer, y no se desperdiciaba ningún recurso. Casi todo lo que se sabe de los incas corresponde a los últimos 100 años de su imperio, antes de la llegada de los españoles, debido a que esta civilización no utilizó la escritura. Por la tradición oral se estableció que llegaron a Cusco entre los años 1100 y 1350, probablemente procedentes de un área de los alrededores del lago de Titicaca. Su expansión territorial comenzó en Pachacuti, en la década de 1430, y su éxito se basó en un régimen con un férreo sistema de castas y un estricto control de la población, que ha sido descrito como una mezcla de totalitarismo, socialismo y feudalismo. Número 2. Los miembros de la nobleza inca tenían las orejas agrandadas por el peso de los adornos que se ponían. En 1527, cuando los españoles merodeaban por la costa norte del imperio incaico, el inca, Huayna Cápac, murió de una rara enfermedad. El gobierno fue asumido por Huáscar, por imposición de los orejones de Cusco, nombre dado por los españoles a los miembros de la nobleza inca por sus grandes orejas, que se agrandaban por el peso de las joyas y abolorios que se colgaban. Preocupado por el creciente poder de su medio hermano Atahualpa en la región de Quito, Huáscar le ordenó someterse. Atahualpa reaccionó declarándole la guerra, en la que resultó vencedor, lo que conduciría a la muerte de Huáscar. Número 3. 2 hombres rudos y pobres, y un cura que era el adinerado. Las noticias de un gran imperio que nadaba en oro y plata, llamado Virú, comenzaron a llegar a Panamá poco después de que Vasco Núñez de Balboa descubriera el Mar del Sur, nombre dado al Océano Pacífico. Uno de los residentes españoles en el istmo panameño era un extremeño de nombre Francisco Pizarro, quien se entendió con su amigo Diego de Almagro y con el cura Hernando de Luque para realizar una expedición en busca del rico imperio de Virú, término que después se convirtió en Perú. Pizarro y Almagro eran hombres rudos y la incorporación del cura a la sociedad se debió a que era el único de los 3 con dinero. Después se supo que el verdadero financista del plan era Gaspar de Espinosa, quien utilizaba a Luque como testaferro. Número 4. Pizarro sufrió múltiples heridas y Almagro perdió un ojo combatiendo con los indios. Tras conseguir la autorización del gobernador Pedrarías Dávila, Pizarro partió rumbo a Virú con 80 hombres en el bergantín Santiago. Almagro partió después en otro bergantín con 60 hombres, y las peripecias que siguieron hicieron que se cruzaran en el mar sin llegar a avistarse. Pizarro sufrió 7 heridas y 5 de sus hombres murieron combatiendo contra los indígenas de la actual costa colombiana, mientras que Almagro perdió un ojo con sus propios combates con los aborígenes. Al final, los 2 conquistadores se encontraron en Chochama y Pizarro le ordenó a Almagro que le dejara casi todos sus hombres y partiera hacia Panamá a reparar los 2 bergantines que presentaban averías. Número 5. Bartolomé Ruiz se convirtió en el primer europeo en cruzar la línea ecuatorial de norte a sur. Tras llegar Almagro a Panamá, el gobernador Dávila culpó a Pizarro del revés expedicionario y de la pérdida de vidas españolas.
Sin embargo, Almagro y Luque lograron calmar al gobernador y consiguieron que autorizara la continuación del plan. Almagro zarpó de Panamá en diciembre de 1525 con los navíos Santiago y San Cristóbal y 110 hombres, incluyendo al piloto Bartolomé Ruiz y al artillero Pedro de Candía. Recogieron a Pizarro en Chochama, cuya fuerza se había reducido a 50 hombres, y siguieron navegando hacia el sur hasta llegar al río San Juan. En este punto, Pizarro envió a Almagro a Panamá por más hombres y provisiones, y Ruiz fue enviado hacia el sur a explorar. Ruiz se convirtió en el primer europeo en cruzar la línea ecuatorial de norte a sur, ya que Magallanes la había atravesado en 1521 de sur a norte. Número 6. Solo los 13 de la fama cruzaron la línea marcada en el suelo por Pizarro. Almagro regresó de Panamá con 30 hombres y 6 caballos y continuaron viaje. Llegaron a la isla de Gallo en agosto de 1527, donde se acordó un nuevo retorno de Almagro a Panamá en busca de más auxilios. La tripulación estaba descontenta por los malos tratos y por más de 2 años de navegación sin ningún resultado, y uno de los soldados logró hacer llegar una carta al nuevo gobernador en Panamá, Pedro de los Ríos, informando sobre la situación. El gobernador retuvo a Almagro en Panamá y ordenó la partida de un barco al mando de Juan de Tufur a recoger a los descontentos. Se produjo entonces uno de los célebres episodios en la vida de Pizarro, cuando el conquistador trazó una línea en el suelo con su espada, exhortando a cruzar la raya a quienes quisieran continuar con la expedición. La cruzaron 13 hombres, conocidos como los 13 de la fama. Número 7. Pizarro recibió la ayuda de su pariente Hernán Cortés en las gestiones de su nueva expedición. En enero de 1528, tras la llegada de refuerzos enviados por Almagro y Luque desde Panamá, Pizarro continuó viaje hacia el sur y llegó a Tumbes, primera ciudad incaica que los españoles divisaron. Después llegó a las costas de los actuales departamentos peruanos de Piura, Lambayeque y La Libertad, y conoció caciques y pueblos indígenas, incluyendo a la cacica Capullana. A estas alturas, Pizarro estaba convencido de que se hallaba en presencia de un rico imperio y decidió retornar a Panamá para preparar una expedición más grande y definitiva. El gobernador se negó a autorizar una nueva expedición y los 3 socios decidieron que Pizarro viajara a España a gestionarla directamente con el rey. Ya en España, Pizarro fue ayudado en sus gestiones por su pariente Hernán Cortés, ya famoso por la conquista de México. Número 8. Pizarro llevó camélidos a Europa. Pizarro, que había llevado a su país muestras de la riqueza y las rarezas del Perú, incluyendo algunos camélidos, consiguió que el rey Carlos I decretara la capitulación de Toledo, que lo autorizaba para hacer la conquista del territorio, que recibió por nombre Nueva Castilla. El extremeño regresó a América con 4 naves, 3 galeones y una sabra, acompañado por sus hermanos Hernando, Gonzalo y Juan. La expedición hacia el Perú partió de Panamá el 20 de enero de 1531 y paró en Cuaque, donde encontraron oro, plata y esmeraldas. Pizarro envió esas riquezas a Panamá y Nicaragua, lo que aumentó el interés en la expedición e hizo que se sumaran hombres y barcos. Número 9. Los indios de Tumbes se comieron hervidos a 3 hombres de Pizarro. Los españoles conquistaron la isla de Puná en el Golfo de Guayaquil y después desembarcaron en Tumbes, ya en territorio inca, pero encontraron la ciudad destruida y despoblada. Antes, Pizarro había enviado 4 balsas como adelantadas con 3 españoles y varios nativos a bordo, y al llegar a tierra, los 3 conquistadores de una de las embarcaciones fueron descuartizados y hervidos en grandes ollas, salvándose los restantes por haber sido avisados. Se cree que la población había sido arrasada por Atahualpa en venganza por haber apoyado a Huáscar en la Guerra Civil Inca. En una correría que hizo en persecución de unos indios, Hernando de Soto quedó asombrado cuando descubrió el amplio camino inca. Número 10. Un espía enviado por el Inca quedó asombrado por el arte del barbero español, rejuveneciendo a los hombres. Pizarro abandonó Tumbes el 16 de mayo de 1532 y llegó a Poechos con 200 soldados. En esta población supo por primera vez que el territorio era gobernado por un gran monarca, Atahualpa. El español envió a su hermano Hernando con varios hombres en busca de la guarnición que había dejado en Tumbes, pero en el trayecto estos fueron atacados por indígenas. En venganza, Pizarro estranguló y quemó los cuerpos de 13 curacas. Informado de la presencia de hombres extraños en su imperio, Atahualpa envió como espía al orejón Apo. Apo fue capturado por los españoles, pero logró escapar e informó al Inca que entre los extraños había 3 hombres a los que valía la pena conservar: el domador de caballos, el barbero que rejuvenecía a los viejos con su arte, y el herrero forjador de espadas.
Número 11. Pizarro fundó la primera ciudad española en el hemisferio sur. El 15 de agosto de 1532, Pizarro fundó San Miguel de Tangarará, la actual Piura, primera ciudad española en el Perú y en el hemisferio sur. 56 años después, la ciudad fue trasladada a su actual ubicación en el valle del río Piura. Entretanto, los españoles supieron más sobre la fabulosa ciudad de Cusco, capital del imperio, y que el Inca había vencido recientemente a su hermano Huáscar y se encontraba en Cajamarca. Pizarro partió hacia Cajamarca el 24 de septiembre de 1532, con la intención de capturar al Inca, siguiendo la recomendación de Hernán Cortés. Lo primero que hay que hacer es apoderarse del jefe. Lo consideran como su dios y tiene poder absoluto. Con ello, los demás no saben qué hacer. Número 12. Los guerreros incas entraron en pánico por los disparos de las armas de fuego y la carga de los caballos y los perros. Los españoles avanzaron con cautela, ateridos por el intenso frío de los Andes, y en el camino recibieron un regalo de 10 llamas enviado por Atahualpa. Pizarro llegó a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532, tras una caminata de 53 días desde San Miguel. Cuando Francisco Pizarro entró a la ciudad, Atahualpa se encontraba a media legua, en los baños del Inca, acompañado de 40,000 guerreros, según refirió un cronista español. El Inca entró a la ciudad, acompañado de un nutrido grupo de guerreros, con la intención de decirles a los españoles que pagaran todo lo que habían robado y abandonaran sus posesiones. Entonces Pizarro puso en marcha su plan. Los pequeños cañones españoles dispararon, las trompetas sonaron, y más de 60 jinetes cargaron a caballo, sembrando el pánico entre los indígenas. Número 13. Atahualpa ofreció a los españoles salones llenos de oro y plata. Los guerreros de Atahualpa se desbandaron y huyeron por el pánico, y el Inca fue capturado. Los cronistas calculan 2,000 muertos indios en Cajamarca, muchos aplastados por sus propios compañeros. Los españoles hicieron un botín estimado en 80,000 pesos en oro y 7,000 marcos en plata. Francisco López de Gomara escribió: «Ningún soldado se enriqueció tanto en tan poco tiempo y sin riesgo». En su prisión de Cajamarca, Atahualpa se dio cuenta de que el oro, la plata y la riqueza tenían un significado distinto para los españoles y le ofreció a Pizarro un salón lleno de piezas de oro y otros 2 repletos de objetos de plata. Número 14. La riqueza de los españoles se incrementó con el saqueo del templo de Pachacamac. Pizarro empezó a recibir oro y plata llegados del sur, pero los soldados comenzaron a murmurar que el ritmo no permitiría llenar rápidamente los 3 salones prometidos. Entretanto, en enero de 1533, llegaron a Manta, actual Ecuador, 6 navíos, 3 de ellos al mando de Almagro, para consolidar la conquista. Por recomendación de Atahualpa, Pizarro envió a su hermano Hernando a una expedición al templo de Pachacamac, y el español retornó a Cajamarca con 27 cargas de oro y 2,000 de plata. Pizarro envió a Cusco una comisión formada por 3 españoles, Pedro Martín de Moguer, Martín Bueno y Juan de Zárate, y un noble inca, posiblemente hermano de Atahualpa, acompañados por un grupo de indios partidarios de Huáscar, que se habían convertido en aliados de los españoles. Número 15. Atahualpa mandó a asesinar a su hermano Huáscar para evitar que se aliara con los españoles. La guarnición de Cusco estaba formada por 30,000 guerreros, que no se atrevieron a tocar a los visitantes, porque tenían como rehén a su inca, y además llegaron acompañados de un noble. Los 3 españoles de la comisión fueron los primeros en ver la capital inca, y retornaron a Cajamarca con 600 arrobas de oro, dejando la plata por ser demasiada. Atahualpa estaba en una cómoda prisión, con sus servidores y sus mujeres, y Pizarro cenaba a menudo con él. Su hermano Huáscar estaba prisionero cerca de Cusco, y Atahualpa se enteró de que había ofrecido una fuerte recompensa a los españoles por su libertad. Desde la cárcel, el Inca mandó a asesinar a su hermano, que fue arrojado desde un acantilado. Número 16. Pizarro se quedó con el trono de Atahualpa, de 83 kilos de oro. Almagro llegó a Cajamarca con 150 hombres en marzo de 1533, y quedó muy disgustado al enterarse de que no le tocaba nada del botín acumulado por haber estado ausente. Los españoles empezaron a fundir los objetos de oro y plata para ir distribuyendo el botín, excepto el trono de oro de Atahualpa, de 83 kilos de peso, que Pizarro conservó para sí. Terminada la fundición, Pizarro presidió el reparto del botín, una vez separado el quinto real. La suma total fue de 1.33 millones de pesos de oro y casi 52,000 marcos de plata. Pizarro le dio a Almagro solo 20,000 pesos de oro para que los repartiera con sus hombres, lo que distanció más a los 2 jefes de la conquista peruana.
varios españoles decidieron retornar a España a disfrutar de su riqueza. Número 17. El reparto produjo la primera ola inflacionaria en la historia del Perú. Tanto oro y plata en circulación encareció los bienes de consumo, produciéndose la primera espiral inflacionaria en la historia del Perú. Otro tanto ocurrió en España cuando llegaron los tesoros peruanos. Los españoles pudieron apoderarse de los tesoros peruanos en total paz e impunidad, porque ningún general de Atahualpa se atrevió a rebelarse para no poner en peligro la vida de su inca. Hernando Pizarro partió hacia España para llevar el quinto real, con lo que Atahualpa quedó sin su principal protector, con el que había hecho amistad. Francisco Pizarro recibió informaciones de que Atahualpa estaba preparando su fuga para matar a todos los españoles y decidió enjuiciarlo. Número 18. Atahualpa aceptó bautizarse para no morir quemado sino estrangulado. Atahualpa fue condenado a morir en la hoguera tras ser hallado culpable de idolatría, fratricidio, poligamia, incesto y otros delitos. Fue ejecutado el 26 de julio de 1533, al anochecer, en un tétrico ambiente iluminado por las antorchas. Al inca le preocupaba que si era quemado, su cuerpo sagrado no podría conservarse, y aceptó bautizarse para recibir una muerte por estrangulamiento. Como macabra ironía, le pusieron el nombre cristiano de Francisco, el mismo de su verdugo. Murió estrangulado con un torniquete hecho con una cuerda alrededor del tronco, en el que iba a ser quemado. Muerto Atahualpa, llegó a sufrir el imperio inca, el de mayor extensión en la América precolombina. Número 19. Pizarro fundó Jauja, camino a Cusco. A pesar de que los españoles tenían como aliadas a varias etnias que se veían libres del yugo inca, la conquista del Perú no estaba completada. En agosto de 1533, Pizarro partió con destino a Cusco, al frente de 400 españoles, y un contingente de indios guerreros, y otros que cargaban el oro, la plata y las provisiones. Túpac Hualpa, un inca títere designado por Pizarro, murió misteriosamente en Jauja, según la leyenda a causa de un veneno de acción retardada que había ingerido en Cajamarca. Observando que se había alejado mucho de San Miguel, Pizarro decidió fundar otro asentamiento en el hermoso valle de Jauja, poblado por indios amistosos enemigos de los incas. De allí viene la expresión «país de Jauja», para hacer referencia a un lugar de abundancia. Número 20. Camino a Cusco. Pizarro ejecutó en la hoguera a Chalcuchimac. En el trayecto hacia Cusco, los españoles fueron hostigados y enfrentados por grupos atahualpistas que les ocasionaron importantes pérdidas. Pizarro llevaba como rehén al capitán inca, Chalcuchimac, un líder guerrero muy prestigioso, y Almagro y Hernando de Soto lo acusaron de ser el culpable de enviar información para facilitar las emboscadas de las que estaban siendo objeto. Pizarro condenó a Chalcuchimac a la hoguera, y este recibió la misma oferta de Atahualpa, pero prefirió invocar a su dios Pachacamac para que lo salvara y no bautizarse. Chalcuchimac murió quemado y un cronista afirma que muchos indios se alegraron porque era un hombre muy cruel. El 14 de noviembre de 1533 se presentó por sorpresa al campamento de Pizarro el líder huascarista Manco Inca. Número 21. Pizarro nombró Inca títere y vasallo español a Manco Inca. Manco Inca había escapado de la matanza perpetrada por Atahualpa en Cusco y acudió al campamento español a proponerle una alianza a Pizarro, que éste aceptó gustosamente. Las tropas añadidas por Manco Inca animaron a Pizarro a cargar sobre Cusco, pero antes debió enfrentar en la batalla de Anta a las fuerzas de Quisquis, líder militar atahualpista que se mantenía en pie de lucha. Pizarro venció en Anta, aunque perdió algunos caballos, y varios de sus hombres fueron heridos, y entró en Cusco sin oposición. Los españoles saquearon Cusco, apoderándose de grandes cantidades de oro, plata y piedras preciosas, además de textiles, sogas, hojas de coca y ají. Pizarro nombró a Manco Inca como monarca títere, designándolo también vasallo de la corona española. Número 22. Cusco fue fundada como ciudad española el 23 de marzo de 1534. Tras vencer a las tropas del escurridizo Quisquis en la batalla de Capi y la segunda batalla de Jauja gracias a la alianza militar entre españoles e indígenas, Pizarro fundó Cusco como ciudad española el 23 de marzo de 1534. 40 españoles decidieron instalarse como vecinos y Pizarro repartió solares, tierras e indígenas para evangelizar, favoreciendo a sus más cercanos. El 25 de abril de 1534 fundó la nueva localidad española de Jauja, con la idea de que fuera la capital de su gobernación. Pizarro envió a Hernando de Soto con 20 españoles a caballo y 3.000 guerreros indios en busca de Quisquis.
quien fue alcanzado y vencido en la batalla de Maracaibo. Esta fue la derrota definitiva del líder militar inca, aunque pudo retirarse hacia Quito. Número 23. Los españoles conquistaron Quito, ayudados por una erupción volcánica. Sebastián de Benalcázar, que había quedado al mando de la guarnición española en San Miguel, decidió atacar Quito por su cuenta en una alianza con indios cañaris. El español conquistó la actual capital de Ecuador, defendida por el militar atahualpista Rumiñahui, ayudado por un acontecimiento natural. Se cuenta que cuando Rumiñahui estaba a punto de derrotar a Benalcázar, el volcán Tungaragua entró en erupción y los defensores de Quito se retiraron, temiendo la ira divina. Antes de irse, Rumiñahui mató a las vírgenes del sol para evitar que cayeran en manos de sus enemigos. En febrero de 1534 llegó a Puerto Viejo una expedición de 500 hombres procedente de Guatemala al mando de Pedro de Alvarado, también interesado en las riquezas peruanas. Número 24. Pedro de Alvarado se hizo rico con solo presentarse en Perú. Pizarro envió a Almagro a entrevistarse con Alvarado, y este propuso ceder sus barcos, hombres y pertrechos a cambio de 100,000 pesos en oro. Fue así como el conquistador de los territorios mayas, con solo presentarse en Perú, consiguió más oro que en todas sus conquistas en Mesoamérica. Se dice que Pizarro adulteró con cobre el oro entregado a Alvarado, porque consideraba grosero el pago exigido. El 28 de agosto de 1534, Pizarro hizo la fundación española de Quito, nombrando a Benalcázar teniente de gobernador. El indómito general atahualpista Quisquis se había replegado hacia la selva y quería desarrollar una guerra de guerrillas contra los españoles, con lo que su aliado Huayna Falcón no estuvo de acuerdo. Surgió una acalorada discusión y Falcón atravesó con su lanza a Quisquis. Número 25. Pizarro trazó personalmente la cuadrícula de la ciudad de los Reyes, después Lima. Rumiñahui intentó un contraataque para recuperar Quito, pero falló ante la poderosa alianza de españoles e indígenas adversarios de los incas. Fue capturado y ejecutado en junio de 1525. Con la muerte de Quisquis y Rumiñahui, desaparecieron los dos más temibles guerreros que enfrentó Pizarro en esa fase de la conquista. Pizarro buscaba el mejor lugar para fundar la capital de su gobernación, y exploradores españoles le recomendaron un sitio frente al océano, con buen clima y abundante agua dulce y tierras fértiles. La ciudad de los Reyes, futura Lima, fue fundada el 18 de enero de 1535. Pizarro dirigió personalmente el trazado de la Plaza de Armas y el resto de la cuadrícula de la ciudad, incluyendo el Palacio Virreinal o Casa de Pizarro, después transformado en el Palacio de Gobierno del Perú. Número 26. Manco Inca se rebeló contra los españoles. Manco Inca, el monarca indígena títere de Pizarro, planeó deshacerse del control de los españoles, pero fue descubierto y arrestado en Cusco. Hernando Pizarro llegó poco después a la ciudad y lo liberó, tras la promesa de Manco Inca de llevarle una estatua de Huayna Cápac de oro puro. Sin embargo, ya en libertad, el líder indio organizó una fuerza de entre 100,000 y 200,000 guerreros para sitiar Cusco. La defensa de la ciudad estaba en manos de los 3 hermanos de Pizarro y 190 españoles, apoyados por miles de indios y esclavos negros. Tras 10 meses de escaramuzas, las fuerzas de Manco Inca abandonaron el asedio, al quedarse sin provisiones. En paralelo, los guerreros de Manco Inca cercaron Lima con 40,000 hombres, pero tuvieron que retirarse ante la superioridad de las armas españolas y de las etnias indígenas que los apoyaban. Número 27. Las fuerzas de Manco Inca utilizaron pumas amaestrados. Los caballos y los perros que acompañaron a los españoles fueron un apoyo decisivo para la conquista peruana. Los incas no tenían estos animales, pero la Amazonia peruana estaba repleta de pumas y adiestraron un grupo de fieras para oponerlas a los españoles. Cuando Hernando Pizarro atacó el campamento de Manco Inca, los incas respondieron con su escuadrón de pumas, que causaron una mortandad entre los atacantes. Ante una previsible derrota, Hernando Pizarro prefirió retirarse precipitadamente, lo que motivó las burlas entre los cusqueños, que decían que los españoles habían huido de miedo. Número 28. Los Pizarro ejecutaron a Almagro, y los partidarios de Almagro asesinaron a Francisco Pizarro. El rey de España había otorgado la gobernación de la región de Cusco a Almagro, y las relaciones de este con Pizarro, que nunca fueron buenas, terminaron por enfrentarlos. En julio de 1537, Almagro derrotó a los Pizarro en la batalla de Abancay, pero ya estaba bastante enfermo y fue vencido y hecho prisionero en las Salinas.
Diego de Almagro fue estrangulado y su cadáver decapitado en Cusco el 8 de julio de 1538, por obra de sus antiguos aliados. El 30 de junio de 1541, antiguos partidarios de Almagro entraron a la casa de Francisco Pizarro en Lima, donde vivía, y asesinaron al célebre conquistador. De esta forma llegaron a su fin los dos principales comandantes españoles de la conquista del Perú. Número 29. Gonzalo Pizarro mató al primer virrey del Perú. Tras la ejecución de Almagro, los Pizarro habían sido denunciados en España, y Francisco envió a Hernando en su defensa. Hernando ya no retornaría al Perú, muriendo en 1580 en España, tras pasar 20 años encarcelado. Juan Pizarro había muerto en 1536, a consecuencia de una pedrada en la cabeza, combatiendo contra Manco Inca. De los 4 hermanos solo quedaba vivo Gonzalo Pizarro, cuando el 20 de noviembre de 1542, el rey Carlos I de España creó el virreinato del Perú. El primer virrey, Blasco Núñez Vela, fue asesinado por Gonzalo Pizarro el 18 de enero de 1546, y el rey de España envió a Pedro de la Gasca a reducir al que había tenido tamaño atrevimiento. Gonzalo Pizarro fue ejecutado en Cusco el 10 de abril de 1548 por alta traición al rey. Número 30. La conquista del Perú se consumó con el degollamiento de Túpac Amaru. Manco Inca fue asesinado en 1545 y sus hijos continuaron la lucha, pero no tenían el liderazgo de su padre y terminaron adaptándose al nuevo estatus impuesto por los españoles. El último líder indígena importante que combatió a los españoles durante la conquista del Perú fue Túpac Amaru. Túpac Amaru condujo la guerra final contra España y fue capturado mientras estaba acostado con su mujer a punto de dar a luz. Le ofrecieron la posibilidad de bautizarse, pero se negó y fue degollado en Cusco el 24 de septiembre de 1572 ante una multitud de 300.000 personas. Con la muerte de Túpac Amaru terminó oficialmente la conquista del Tahuantinsuyo, el gran imperio inca. Número 31. La conquista comenzó la contaminación ambiental en América. Un testigo de hielo extraído del casquete polar de Quelcaya, en Perú, permitió a científicos de la Universidad Estatal de Ohio reconstruir la historia de la contaminación en esa parte de Sudamérica desde la época incaica. Los científicos midieron la presencia de plomo, bismuto, arsénico, cromo, molibdeno, antimonio y otros elementos químicos en la columna de hielo que se formó desde antes de la llegada de los españoles a América. Ya alrededor de 1480, antes de la conquista, se produjo el primer pico de bismuto, atribuido al uso de minerales ricos en este metal, en la fabricación de una nueva aleación parecida al bronce, por parte de los incas. Pero el gran salto en la contaminación se produjo tras la llegada de los conquistadores, quienes con sus prácticas metalúrgicas más avanzadas intensificaron la explotación de los metales, incluyendo el oro y la plata. La conquista del imperio de los incas fue el punto de partida para el dominio español en América del Sur, que finalizaría con el proceso independentista que tuvo lugar durante las primeras décadas del siglo XIX. De este proceso surgirían las actuales repúblicas hispanoamericanas de Sudamérica, hermandadas por el idioma y la cultura española, pero conservando sus raíces indígenas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las 31 cosas escalofriantes de la conquista de los incas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.